En esa época éramos adolescentes y éramos todos buenos. Bueno, entonces nos agrupábamos entre hombres y nuestras mujeres iban luego, después de nosotros, a los mismos lugares casi siempre. Era algo temporal. Después nos revolvimos todos, todos juntos y todos revueltos. Empezaba la sexualidad, entonces se veían las pechugas más grandes, son más altos, son más bajos. Y de pronto alguien de la iglesia decía, la iglesia era conservadora, entonces, pero andaba con joyas de oro siempre, los curas. Y en los liceos se hacían cursos de sexología o que le llamaban a los libros de puericultura. O sea, nos enseñaban sexo de la manera educativa. Entonces, uno aprendía solo y después ya teníamos 16 años. Entonces yo empezaba a explorar lo que era el punk, que eran mis ídolos que yo veía por televisión, nunca los había visto en vivos. No había anarquistas todavía y había un mundo alrededor de nuestro y se veía mucha corrupción y discriminación y había crímenes, había un periódico dedicado a la crónica policial donde salían todos los crímenes de drogas y todas las cosas de la época. No había droga todavía, no había problemas, solo a veces aparecía los que se llamaban el AMPA. El AMPA quería cogobernar y después iba el gobierno, los mataban y ahí terminaba el gobierno del AMPA. Trataban de tomarse Lampas eran delincuentes y se tomaban las municipalidades y de pronto y después iban, los mataban y volvían de nuevo a la normalidad. Una vez me ofrecieron un soborno, unos policías de la época. Nosotros, porque la moda y había un conflicto, entonces, un día que salíamos de paseo, trataron de llevar preso a mis hermanos y decían que eran indocumentados, pero en el fondo lo que querían era dinero, que supuestamente era para ellos poder comer. Había mucha autoestimulación de todo y después aparecieron los autogestionarios y debido a eso. Entonces tenías que practicar tu sexo tranquilo, no sé, y resultaba, entonces algunos iban a los prostíbulos ya a esa edad, pero eso no es para niños. Hasta los 18 años tienes que experimentar solo. Entonces uno se cuidaba y le enseñaban a usar el condón. Y estaban las mujeres, pero como ya lo dije, andaban con puros viejos, mayores de edad, o no sé, siempre alguien musculoso, y no sé, así son las misas venezolanas. Era el año 1986, había muchos heavy metal en el centro de Caracas. Lanzaron una película metalera que fracasó en taquilla, y luego se pelearon con la policía y no podían entrar a la ciudad porque los llevaban presos y vivían en unos ranchitos en los alrededores, en las áreas marginales. Siempre de pelo largo, ropa negra, su atuendo y la forma de vestir, botas, todo negro y de cuero y pelo largo. Era muy caro para uno, entonces incluso yo andaba con una melena porque mi mamá me cortaba el pelo así, pero no era tan metalero. Entonces resultó que yo no quise seguir con el metal porque no tenía dinero, entonces era para ricos prácticamente, para privilegiados. Y apareció Sentimiento Muerto y inventabas tu propia manera de vestir, todos parecidos con bototos y con el pelo parado, entonces podías usar lo que quieras, bototos, pelo parado. Y apareció el video de Cabeza que me despertó, chamo, me iluminó. Y su música era basada en el bolero, el romance y el punk. No había violencia en ningún lado. Así se comenzaron a hacer pequeños los espacios y vivimos el rock en carne propia. La leyenda dice que los Dead Kennedys pasaron por Caracas
y tocaron en el drugstore de Chacaito. No sé qué tiene que ver, será venezolano Biafra, el vocalista, pero dice que estuvieron ahí y resulta que algunos rockeros venezolanos sí estuvieron con ellos en Detroit, creo que eran ellos. Y claro, y resulta que alguien los vio y no sé, parece que tocaron en Chacaito. Pero en esa época nadie los conocía. ¿Por qué? Porque no habían discos de ellos y eso. Empezaron todos a usar un Beatle que se llama el cuello, eso de largo, Beatle negro. Y a mí no me gustó porque me quedaba mal, entonces empecé a decir a propósito que no lo usara porque era muy feo. Y era porque a mí me quedaba mal. No tenía buen físico, era muy flaco, pero igual a veces les ganaba a todos en los juegos deportivos o en la música. The Clash y Sex Pistols, los Sex Pistols eran unos flaquitos y los The Clash también, que con la plata que ganaban empezaron a alimentarse bien y crecieron porque eran adolescentes. A ellos no les importa el físico, sino que te comportes como ellos, te unas al movimiento punk. Ellos aparecieron en televisión, pero nunca en Venezuela. Había un disco de los The Clash y el de los Sex Pistols estaban censurados. Me fijaba más en lo que hacían los Sigue Sigue Sputnik, que usaban grandes crestas y ellos inventaron la cresta, me parece, porque los Sex Pistols y los The Clash no solo el pelo parado y los Exploited no habían nacido todavía en esa época, son de después de Sex Pistols. Luego pasé de año en el colegio, en el liceo El Álamo, y hice más amigos. Y apareció un amigo de 2 metros que se llamaba Jackson, que era un cifrinito de onda rapero. Usaba el pelo corto y se hacía líneas como los negros de Estados Unidos en la cabellera. Entonces, eh, llegaba mucha gente al centro a comprar cosas y se iba a las 6 de la tarde, estaba todo cerrado y entonces nosotros salíamos a la calle a tomar el fresco y ahí nos juntábamos todos y ahí empezábamos a conocernos. No era bajo tierra, era underground, sino era sobre la calle. A esa hora no había nadie en la calle y no había tránsito porque la gente se iba del centro de la ciudad.